Lo que vamos a hacer hoy es una serie de ejercicios, ¿sí? Para hacer un repaso un poco de algunas estructuras de control repetitivas. Bueno, un repaso de esas estructuras de control, fundamentalmente el repetir para, el repetir hasta y el mientras, ¿sí? Y además vamos a tratar de repasar las estrategias cuando uno quiere calcular el mínimo valor de un conjunto de valores. Lo primero que vamos a hacer es el pseudocódigo y luego vamos a ver la versión en Java, ¿sí? El primer ejercicio que propongo es obtener la menor edad de un número determinado de alumnos. Si el enunciado es este y dice obtener la menor edad de un número determinado de alumnos, la propuesta que les hago es que comencemos a pensar qué estructura de control repetitiva utilizaríamos. Un for. Mientras, Escucho propuestas y un por qué también podría ser. Un while, porque no tenemos definida la cantidad de alumnos que están siendo registrados. exactamente. ¿Cómo? Un while, porque no nos están especificando qué cantidad de alumnos tenemos registrados. ¿Un while les parece? Pero no menciona que es un número determinado. Sí. Es un número determinado de alumnos. Entonces eso lo pondría el usuario. No, Claro, pero si tenés un sí, punto de fin determinado, ¿no debería ser un for? exactamente, como dijo Valentino. Si es un número determinado, es un número n, ¿sí? Lo determina el usuario. Si es un número indeterminado es otra cosa, pero si es un número determinado, ¿qué estructura de control utilizaríamos? El for. Un for. For. Un for en Java, ¿no? En pseudocódigo sería un Para. para. Bueno, eso es lo que no nos tenemos que olvidar y para eso es esta clase, en el cual vamos a pensar siempre para cada ejercicio qué estructura repetitiva utilizaríamos. Entonces, acá lo que hice mientras ustedes hablaban era poner la estructura de un algoritmo, ¿sí? En el cual vamos a tener que calcular, obtener la menor edad de un número determinado de alumnos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué variables debería utilizar? Y si alguno indica la variable, indique su nombre y tipo. Int edades. A ver, más fuerte, por favor, hablan. Int edad y int menor. Bueno, entonces sería entero, porque estamos en pseudocódigo, edad, ¿y qué más? ¿Qué permitiría ser edad? O sea, edad podríamos almacenar las edades que ingresan y después podríamos crear otra que también sea entero, que sea menor edad, y otra que sería la cantidad de alumnos. Bueno, ahí puse tres variables que nombraron, edad, menor edad, cant alumnos. Bueno, hemos declarado las variables. Ahora lo primero que vamos a hacer es, si vamos descubriendo que faltan variables, bueno, después volvemos a la zona de declaración de variables y agregamos las variables que faltan. ¿Qué podríamos pedirle al usuario si es un número determinado de alumnos? Un escribir. ¿Sí? ¿Qué le pediríamos? Que Ingrese la qué cantidad de cosa. alumnos. Claro, por favor, ingrese la cantidad de alumnos. Y leemos la cantidad en la variable leer Alumnos. alumnos. Bien. Entonces, ahora vamos a tener que utilizar una estructura repetitiva, ¿no? Que dijimos Sí. que es un para. Antes de eso Entonces, podríamos también verificar si ingresó un número válido o no.
un número válido. Claro, o sea que Sí, sean... sí, podríamos poner una estructura alternativa para verificar que el número sea mayor que 0, ¿no? Exactamente. Bueno, lo ponemos. No está mal. Si ant alumnos es mayor que 0, hacemos esta estructura repetitiva para. Si no, ¿qué Faltó el hacemos? entonces, profe. ¿Cómo? Faltó el entonces. Sí, sí, ahora lo estoy poniendo. Entonces, y acá vamos a poner un si no y un fin sí. ¿Sí? Bueno, acá podríamos, a ver, esto es, no siempre se pone esta estructura alternativa, pero acá vamos a poner simplemente un mensaje que diga debe ingresar una cantidad positiva. O podríamos hacer una estructura también repetitiva, pero no es la idea. La idea es, la idea es analizar, digamos, y hacer el algoritmo para este para. ¿Sí? A ver. Vamos a continuar con esta estructura repetitiva. ¿Para qué? ¿Qué variable voy a utilizar? Una variable Necesitaría- iteradora. Le vamos a poner i, por ejemplo. Para i, desde el valor 0, 1, hasta alumnos, paso 1, hacer. Como es paso 1, en realidad puedo omitirlo. Eso ya lo saben ustedes. Supongamos que, bueno, que ingresó una cantidad de alumnos y, bueno, ahora estamos en la estructura repetitiva para. En cada iteración del para, ¿qué deberíamos hacer? Por ahí nombrar al primer alumno, o sea, ingresar la edad del alumno 1. Le decimos al usuario también que le ingrese. Por favor, ingrese la edad del alumno, espacio, más i. Así aparece un cartel ingrese, la edad del alumno 1, la edad del alumno 2 y así. Leemos qué variable. Edad. Muy bien. Y ahora tendríamos que hacer algo de tal forma de obtener la menor edad. Tenemos una variable que dice menor edad. ¿Sí? Entonces la idea ahora es ver... Sí, te escucho. Podemos sumar menor edad, o sea, ponerle un valor 0 y que sume la edad registrada y que eso se almacene en menor edad. ¿Vos decís inicializar la variable menor edad? Sí, 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 lo tenemos que inicializar. Pero ¿en qué valor conviene inicializar la variable menor edad? en En 0. un valor grande. No sé, 10 valor- o 20. Eh, o más. Es en un valor suficientemente grande. Por ejemplo, el valor más grande de una edad, por decir algo, 150. Es decir, tenemos que calcular la menor edad. Y la estrategia es asignarle un valor lo suficientemente grande para que cuando se lea la primera edad, se reemplace ese valor por la edad que estamos leyendo. Entonces, acá tendríamos que escribir alguna estructura de control para comparar la edad que estamos leyendo con el valor contenido en menor edad, ¿no? ¿Cuál sería esa estructura? Esa estructura. ¿Podríamos emplear un módulo, puede ser? Que calcule la edad menor. Y podríamos hacer esto también en un módulo. Sí, lo podríamos hacer, pero el tema es que nosotros tenemos que, podemos modularizar, pero podemos modularizar también toda esta estructura para. En principio pensemos cuál sería la estructura que nos permitiría ir almacenando la menor edad.
Podría Podemos ser sí, poner un profe. sí. Y Exactamente, si ¿sí? la edad es menor a menor edad, que se almacene. Exactamente, si edad es menor que menor edad, entonces, fin sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que almacenar en menor edad la edad que acabamos de leer. Porque la edad que acabamos de leer es menor que menor edad. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando acá? ¿Nos está faltando algo? Creo que no. Imprimir el menor, Imprimir la edad. claro, la Claro. menor edad. Esa edad que obtenemos como resultado, cuando escribamos la menor edad es de los alumnos, lo tenemos que escribir después de haber hecho el cálculo, el cómputo, ¿no? Y ese valor está almacenado en menor edad. ¿Sí? Perdón, profe, estaba pensando por ahí en alguna otra idea para hacerlo. ¿Puede ser que podamos inicializar el for con la primera edad que ingresemos y siempre compararla con esa? O sea, como que la primera menor edad que tendríamos sería el primer dato que ingresa el usuario. Entonces tomamos el primer dato como la menor edad y siempre lo comparamos con ese, en vez de inicializar una variable tan grande. Todavía no terminé la idea, así que puede ser un error, obviamente, pero se me No, ocurría. es una posibilidad, pero tendríamos que hacer una distinción para el primer bucle respecto del resto. Entonces, esta es otra posibilidad que podemos optar por esta otra posibilidad. ¿Sí? Está bien. Bueno, igual, a ver, lo que vamos a tratar de hacer también, digamos, quiero aclarar algo. Esta situación de decir, bueno, verificar que que la cantidad de alumnos sea mayor que 0, ¿esto lo están haciendo en la práctica también? Porque Sí. lo están haciendo. ¿Y qué utilizan? ¿Una estructura alternativa como la que mostramos ahora en pantalla o utilizan una repetitiva? Por ahora una alternativa, pero creo que con el futuro va a ser una alternativa. Pero sinceramente no sé. Lo dejamos ahí, lo dejamos como una alternativa, ¿sí? Lo dejamos como una alternativa. Pero en realidad, a ver, hay muchas validaciones que deberíamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, otra validación podría ser que cuando ingresamos la edad, que ese valor de edad sea mayor que 0, ¿sí? Pero no lo hacemos. Es decir, no lo hacemos porque si no, cada valor que nosotros leemos tendríamos que validar que se encuentre en un rango. Por ejemplo, que la edad sea mayor que 0, que sea menor que 100 o menos que 110. Realmente las personas no viven tantos años. Entonces, todos esos chequeos, si no lo dice el enunciado, no los realicen en el parcial. Traten de limitarse fundamentalmente a lo que diga el enunciado. ¿Esto qué quiere decir? Que no está mal si escriben esta estructura alternativa sí, pero con el mismo criterio tendríamos que poner otra estructura alternativa para verificar que la edad sea mayor que 0 y menor que 100. Lo que les digo es, no complejicen el enunciado, traten de limitarse a lo que diga el enunciado y no hacer tantas validaciones si el enunciado no lo requiere. Bueno, este es... escucho. Ahí en escribir, el último le faltaba edad, la menor edad, creo. Ajá, la menor edad de los alumnos es menor edad. Perfecto. Bueno, este mismo... A ver, permítanme ver una cosa. Sí. Bueno, voy a mostrar un NetBeans en el cual, bueno, tengo este mismo ejercicio, ¿sí?
No hice la verificación de la cantidad de personas, ¿sí? Teníamos una variable que era menor edad, recién dijimos, está inicializada en un valor suficientemente grande, y acá la comparamos contra menor edad. Bueno, esta no tiene la estructura alternativa. Para verificar que la cantidad sea mayor que 0, la podríamos poner, que cantidad sea mayor que 0. Sí, cantidad es mayor que 0. Hacemos esto, este for. Si no, escribimos un cartel que diga debe ingresar una cantidad mayor a 0. En realidad, simplemente lo muestro, pero lo que quiero que fijemos, ¿sí? Como una estrategia de solución para obtener la menor edad de un conjunto de edades, es tener un lugar donde vamos a almacenar la menor edad a medida que recorremos las distintas edades de los alumnos, ¿sí? Siempre vamos a ir comparando si la edad del alumno es menor que aquella edad que tenemos almacenada en la variable menor edad. Entonces, en esta variable menor edad, la inicializo yo en un valor suficientemente grande, de tal forma de que en la primera iteración, cuando se compare la edad del primer alumno con el valor contenido en la variable menor edad, bueno, ya la primera edad va a ser menor que este número que es muy grande. Con lo cual, esa edad se va a almacenar en la variable menor edad. Esto va a iterar tantas veces como alumnos haya indicado el usuario, porque acá le estamos pidiendo al usuario que indique la cantidad de personas a considerar. Esa variable es la variable cantidad. Nosotros tenemos que iterar con esta estructura repetitiva una cierta cantidad de veces que es igual a la variable cantidad. Y es por eso que esta estructura repetitiva va desde 0 hasta ¿qué último valor? ¿Cuál es el último valor que asume i? La cantidad ingresada por por el usuario. Va a Uno iterar menos que la una cantidad, ¿eh? una cantidad menos que el número menos que la Claro, cantidad. sí. Y van a ser, la cantidad de iteraciones es igual a cantidad. Pero este for va desde 0 hasta cantidad menos 1, como dijo recién Francisco. Desde 0 a cantidad menos 1 hay una cantidad de veces que es igual justamente a cantidad, a la cantidad de personas. Yo por eso acá puse i menor estricto que cantidad. Si i es menor estricto que cantidad, bueno, la última iteración va a ser cuando i es igual a cantidad menos 1. Ahora bien, vamos a volver al ejercicio anterior en el pseudocódigo y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Lo voy a copiar acá abajo. Voy a repetir este mismo. Voy a copiar y pegar. Voy a bajar a la siguiente página, así queda un poco más claro. Y la idea ahora es obtener la menor edad de un conjunto de alumnos. Obtener la menor edad de un conjunto de alumnos. Y vamos a modificar este algoritmo para respetar ese enunciado, que cambia ligeramente. Dice, la menor edad de un conjunto de alumnos. Ese conjunto, ¿cuántos elementos puede tener? Habría que usar un mientras, Habría que usar un mientras. ¿Y por qué? porque ahora sí que no tenemos determinada una cantidad. Bien. Entonces, vamos a quitar este sí, esta estructura, y vamos a utilizar un mientras. Leemos, eh, sí. A ver.
lo que vamos a hacer, como no es una cantidad determinada de alumnos, es una cantidad indeterminada, ¿sí? Entonces le vamos a pedir al usuario, ¿desea ingresar? Le vamos a preguntar, ¿desea ingresar un alumno? Y le vamos a pedir que responda sí o no. ¿Desea ingresar la edad de un alumno? Entonces leemos, vamos a leer una respuesta. Vamos a poner RTA. Cantidad de alumnos ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a escribir respuesta, para que sea más claro. Leer respuesta. ¿No Pero tendría que ser respuesta texto? ¿es de qué tipo? Texto. Es texto, exactamente. Entonces ponemos acá texto, que es string en Java, ¿no? Respuesta. Le preguntamos, ¿desea ingresarla a un alumno, sí o no? Él va a responder con una cadena de caracteres, por eso esta variable respuesta de tipo texto. Y acá lo que vamos a cambiar, vamos a tener una estructura repetitiva mientras. ¿Sí? Entonces vamos a poner, ¿mientras qué? ¿Mientras qué cosa? La respuesta sea sí. Mientras respuesta sea sí. ¿Cómo escribimos que respuesta sea igual a sí? Había una operación de cadena de caracteres que vimos el jueves pasado. Habían tres: longitud, carácter en posición y igual. Entonces vamos a utilizar el método igual. Igual respuesta a ¿qué cosa? Así. 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 Sí. Sí, es igual respuesta así, hacer. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Vamos a pedirle al usuario que ingrese el alumno I. Ah, pero I no está inicializado, ¿no? Debería estar, ¿no? Y es una variable iteradora. Y falta alguna condición también en el mientras, me parece, ¿no? ¿O no? Habría que Y poner debería estar inicializado en un valor 0. No, 1. 1. Mientras que I sea menor al número de alumnos. Sí, igual acá no está el número de alumnos. Le estamos pidiendo al usuario que ingrese si desea ingresar un nuevo alumno o no. O sea que el I sería como una variable que nos va a servir para decir, ingrese la edad del alumno 1, ingrese la edad del alumno 2, y nada más. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí. Leemos la edad, hacemos la misma comparación que antes, almacenando la edad menor en la variable menor edad, pero acá al final le tendríamos que volver a preguntar al usuario si desea ingresar la edad de otro alumno, para que me conteste sí o no. Para que esa variable, que es la variable respuesta, ¿sí?, se pise con la nueva respuesta justamente del usuario. Es decir, al comienzo él dijo que sí. Imaginemos que él dijo que sí. Si dijo que sí, entró este mientras, porque respuesta tiene el valor sí y es igual a sí. Le pedimos al usuario la edad de un alumno, leemos la edad del alumno, la comparamos contra el valor almacenado en menor edad, y escribimos un cartel que dice, ¿desea ingresar la edad de otro alumno? Que conteste que sí o no. Leemos en la variable de respuesta, y vuelve a preguntar en esta estructura repetitiva mientras, si esa respuesta es igual a sí. Si es igual a sí, vuelve a iterar, y al final vuelve a preguntar hasta que el usuario conteste que no. Cuando él contestó que no, se leyó la variable respuesta, se leyó el valor que es no, respuesta no es igual a sí, con lo cual termina el mientras y va a mostrar la menor edad. No estamos incrementando el valor de I, entonces no va a mostrar siempre el mismo. Eso iba a decir yo. Bárbaro. Lo incrementamos entonces acá.
Ahí le asigno I más 1. Podríamos haber puesto cantidad de alumnos también, en lugar de I. O contador, cont alumnos. Bueno, pero no lo voy a hacer para no perder tiempo, porque quiero mostrar también otros ejemplos. Siempre, a ver, quizás en algún momento yo hago algunos ejercicios como ahora y nombro una variable con I, pero bueno, a ver, lo voy a poner. Contador de alumnos. Para ponerle un nombre más significativo. Cont alumnos. Cont alumnos. Cont alumnos más 1. Bueno, otra de las cosas que hay que verificar, vieron que cuando uno diseña un algoritmo, al mismo tiempo que va pensando, tiene que ir viendo las indentaciones, ¿sí? Fíjense que todas estas primitivas que están adentro de algoritmo y sin algoritmo tienen una indentación. Después, dentro del mientras, también hay otra indentación que marca el bucle de instrucciones a repetir. O adentro de este sí hay otra indentación. Eso es muy importante que ustedes, cuando escriban el parcial, hagan ese algoritmo dejando el espacio correspondiente. Facilita la lectura y facilita la corrección también. Y luego tenemos que verificar distintas cosas, ¿no? Porque un algoritmo es una composición de distintas estrategias. Por ejemplo, acá estamos combinando estructuras repetitivas con estructuras alternativas, ¿sí? Y a su vez, hay una estrategia que es calcular la menor edad. Entonces, para calcular la menor edad, vamos a tener que tener una variable para almacenarla. La estrategia es inicializarla en un valor suficientemente grande, de tal forma de que dentro de la estructura repetitiva, al leer la primera edad, esta primera edad se almacene en la variable menor edad. Y luego, en el resto de las iteraciones, si encontramos una edad menor a aquella edad contenida en menor edad, bueno, se pise el valor de menor edad. Y luego tenemos, como lo vamos a hacer en papel, cuando realicemos una estructura repetitiva mientras, un repetir mientras, tenemos que verificar que esa iteración o esa estructura repetitiva puede iterar 0 o más veces, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el caso o cómo se da el caso en el cual esta estructura repetitiva mientras itera 0 veces? Si ingresa no, ¿En qué momento ingresa no? al principio. Antes de Al entrar principio. a la estructura. Si al principio el usuario contesta que no, este mientras va a comparar si es igual la respuesta que es no a sí, y como no es igual, va a pasar a la siguiente instrucción y va a decir, la menor edad de los alumnos es 150. Bueno, entonces, acá sí se justificaría escribir un sí. Sí. Menor edad es igual a 150 o es distinto a 150, entonces escribir eso. Si no, es fin sí también. Fin sí. Escribir no se ha ingresado no se ingresaron edades. No se ingresaron edades de alumnos. ¿Sí? Vamos a suponer que no hay ninguna persona, obviamente, que tenga 150 años. Bueno, y ahí, como ustedes ven, en realidad estamos pensando esas alternativas. Cada vez que ustedes tengan un mientras, cuando tengan que construir un mientras, primero, elíjanlo bien, ¿sí? Elijan de acuerdo al enunciado. Este enunciado decía,
obtener la menor edad de un conjunto de alumnos. Ese conjunto puede tener 0 alumnos, por eso optamos por una estructura repetitiva mientras que permite iterar 0 o más veces, ¿sí? Entonces, hay que leer bien el enunciado, hay que analizar el problema, hay que aplicar una decisión de diseño. Los algoritmos se diseñan. El diseño que nosotros confeccionamos o especificamos, lo especificamos en pseudocódigo. Y ese momento en el cual nosotros pensamos a nivel algorítmico es muy importante. Antes de pensar en Java, lo pensamos a nivel de diseño, a nivel de pseudocódigo. Y estas elecciones que nosotros aplicamos, de decir, bueno, si el enunciado dice un conjunto de alumnos y ese conjunto puede ser 0 alumnos, bueno, entonces la decisión de diseño es aplicar una estructura de control repetitiva mientras, para que pueda iterar 0 veces. Esas son las decisiones de diseño que vamos a aplicar a nivel de pseudocódigo. Y una vez que tenemos escrito este algoritmo, recién ahí lo vamos a pasar a Java. Acá tengo un ejemplo también de un mientras, ¿sí? Bueno, tengo otras variables, pero las voy a escribir igual, menor edad. Y acá tengo la edad, la menor edad, donde voy a almacenar la menor edad. Y acá dice, ¿desea ingresar la edad de un alumno? Le habíamos puesto, si no. Bueno, fíjense que después acá, yo lo que hice fue, en el mientras, le puse una condición distinta. Le puse sí con S mayúscula y con ambas con mayúscula. También tendría que contemplar la posibilidad también de que sea así, las dos con minúscula. Bueno, ¿y qué otra variable había utilizado que tenía otro nombre? A ver, esperen que me fijo. Edad, menor edad y cont alumnos. Cont alumnos, bueno, acá no lo había modelado, pero lo vamos a agregar. Cont alum. Vamos a borrar i que no se utiliza. Y cont alum está inicializada en 1. Indique la edad del alumno con alum. Leemos la edad, almacenamos esa edad si es menor que menor edad, le volvemos a preguntar al usuario si desea ingresar otro alumno y le agregamos el cartel sí, no. Y a lo último escribimos cuál es la menor edad. Bueno, este ejercicio en realidad es un ejercicio simple que ustedes tienen que saber construir, pero quise mostrarlo de alguna forma porque para repasar este tema de las decisiones de diseño, ¿no? En este caso lo vamos a ejecutar. Vamos a suponer que vamos a ingresar 3 alumnos nada más. Entonces le contestamos que sí, con mayúscula. El primer alumno tiene una edad de 6. Le contestamos que sí nuevamente. El segundo alumno tiene una edad de 3. Bueno, ahí me quedó alumno 1. Ahí hay un error, ¿no? Contestamos que sí, y el último tiene una edad de 7. 6, 3 y 7. ¿Desea ingresar otro? No. La menor edad es 3. Pero acá me dice siempre la edad del alumno 1. Porque me faltó incrementar la variable cont alumnos, al cual nos había pasado en el pseudocódigo. Y ahí la incrementé. Bueno, la idea era muy simple y ahora lo que vamos a hacer es pensar otro ejercicio más para hacer la distinción también de lo que venimos haciendo. Ahora
este es el ejercicio 2, ¿sí? Después les voy a compartir este mismo archivo se los voy a compartir en Discord. Bueno, y ahora un tercer ejercicio. Y último. Ahora el ejercicio cambió. Y dice obtener la menor edad de uno o más alumnos. ¿Qué pasa ahora con este enunciado? ¿Qué estructura de control repetitiva deberíamos utilizar en función de este nuevo enunciado? Hasta tendríamos que usar, ¿no? Hasta, ¿no? Do while sería. ¿Un qué? Do while sería, digo, sí, ¿Cuál sería pseudo-código exactamente? hasta. Esto mismo. Un repetir hasta en pseudocódigo y un do while en Java. Entonces, voy a modificar este ejercicio. Yo copié el mismo ejercicio de antes, que era un mientras, le voy a quitar algunas cuestiones, ¿sí? O las voy a cambiar de lugar, ¿sí? Entonces, dijimos que es un repetir hasta. Lo primero que voy a hacer es escribir repetir. Repetir hasta qué cosa. ¿Cuál es la condición que escribimos acá? Hasta que la respuesta sea no. ¿Sí? Es decir, que repetimos hasta que la respuesta sea no. Y ahora, al comienzo de la iteración, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Voy a borrar esto para ver si después necesitamos algo de eso. Lo escribimos acá arriba. ¿Qué le vamos a pedir al usuario al comienzo? Ingrese la edad del alumno tal, ¿sí? Acá vamos a necesitar contalumnos, eso sí. El contador de alumnos va a estar inicializado en 1. Ingrese la edad del alumno 1, dice acá. Leemos la edad. Si la edad es menor que menor edad, pisamos el valor de menor edad y le preguntamos, ¿desea ingresar la edad de otro alumno? ¿Sí? Leemos la respuesta y el contalumno se incrementa en 1. Acá en pseudocódigo el hasta no tenía que ser falso para que siga algo así, ¿no? Claro. O sea, ahí si pone sí es falso, entonces sí. En el Java si era falso no paraba. Era al revés, ¿no? Claro. Es decir, este repite hasta que esa condición sea verdadero. Es decir, que repite mientras la condición sea falsa. Si el usuario indicó como respuesta que sí desea ingresar la edad a otro alumno, esta condición cuando se evalúa falso, con lo cual vuelve a repetir. Repetir hasta repite mientras esa condición sea falsa. Deja de repetir cuando esa condición sea verdadera. Por eso decimos repetir hasta que la respuesta sea no. Y ahí tenemos justamente la solución, que es la respuesta a obtener la menor edad de uno o más alumnos. Entonces, fíjense cómo pequeños cambios en el enunciado hacen que empleemos distintas decisiones de diseño, distintas estructuras de control repetitivas. Recién vimos tres casos, ¿sí? de distintos enunciados, que voy a escribir acá abajo, para repetir. Obtener la menor edad de un conjunto de n alumnos, o puede ser obtener la menor edad de un conjunto de un número determinado de alumnos, también puede ser. Este es el caso 1, en el cual, en el caso 1, dijimos que empleábamos
una estructura, caso 1, empleamos una estructura repetitiva, repetir para. El segundo caso, obtener la menor edad de un conjunto de alumnos, este es el caso 2, y empleamos una estructura repetitiva, ¿cuál era? Mientras. Mientras. Y el caso 3, el que acabamos de ver, empleamos una estructura repetitiva, repetir hasta. Repetir hasta. ¿Por qué repetir para? Porque es un número determinado. Son n alumnos, 100 alumnos, 1000 alumnos. Cuando el usuario conoce cuántas veces tiene que repetir, n veces, cantidad de alumnos, de veces, bueno, son siempre una estructura repetir para números determinados de repeticiones. ¿Sí? N repeticiones. O un número constante, 10 repeticiones, 100 repeticiones. Cuando la cantidad de veces es indeterminada, estamos en el caso 2 o caso 3, si la cantidad es indeterminada, porque el usuario va a optar si desea ingresar un usuario, perdón, la edad de otro alumno o no. Siempre le estamos preguntando, ¿desea ingresar la edad de un alumno? Y él tiene que responder que sí o que no. Siempre en esos casos que el usuario tiene el control, él al final de cada iteración va a tener que contestar si desea continuar o no. Estamos en el caso de un número indeterminado de valores, un número indeterminado de veces que tenemos que repetir. Si tenemos que repetir 0 más veces, empleamos una estructura repetitiva mientras. Y si tenemos que repetir una o más veces, empleamos un repetir hasta. Fíjense la diferencia en los enunciados. Acá dice de un conjunto de alumnos, o podría decir de un conjunto indeterminado de alumnos. Y si el enunciado indica que al menos hay que repetir una vez, vamos a utilizar un repetir hasta. Porque en el repetir hasta, entramos al menos una vez al bucle, o al bloque de sentencias, o bloque de primitivas a repetir. Al menos entramos una vez, porque la evaluación de la condición se realiza al final. Y esa es la gran diferencia entre un repetir mientras de un repetir hasta. Un mientras permite repetir 0 o más veces. En cambio, un repetir hasta permite repetir una o más veces. Claro, Luego, profe, repetir hasta, o sea, no, como que no hay chance de que te deje poner no al principio. claro, tal cual. Porque en realidad justamente nosotros sabemos que el enunciado nos dice que la cantidad de alumnos es 1 o más alumnos. Entonces, al menos una vez ya sabemos que un alumno va a entrar. Bueno, y lo último que vamos a ejemplificar de estos ejercicios que seleccioné como para hacer un repasito, ¿sí? Porque ya nos estamos preparando para el segundo parcial, es cómo vamos a modelar este repetir hasta en Java. Porque el repetir hasta del pseudocódigo, tal cual lo escribimos acá, no se escribe exactamente igual en Java. En Java se utiliza un do while, ¿sí? Y entonces ahora lo vamos a ver en pseudocódigo. Acá está. Este es el do while. Do while, hacer, do es hacer esto mientras la respuesta sea sí. Es distinto al pseudocódigo. En el pseudocódigo, el repetir hasta repite si la condición es falsa. Deja de repetir cuando la condición es verdadera. En cambio, en el do while en Java, repite mientras la condición sea verdadera. Es como si fuera un while, nada más que la condición está al final. Y nos garantiza una o más repeticiones. Eso es lo que habíamos expresado en la clase de estructuras repetitivas, para diferenciar y para distinguir una cosa, que el repetir hasta en pseudocódigo no es exactamente igual que el do while
en Java. En cambio, el repetir para en pseudocódigo tiene un equivalente semántico en Java. Se escribe con otra sintaxis, pero se emplea exactamente igual el repetir para del pseudocódigo que el for en Java. El repetir mientras del pseudocódigo es exactamente análogo semánticamente al while. En cambio, el repetir hasta es ligeramente distinto del do while. Y esa es una pregunta de final. Si algún día van al final y les tomamos un oral, bueno, ustedes pueden tener que responder una pregunta que es ¿en qué se diferencia un repetir hasta escrito en pseudocódigo de un do while escrito en Java? Y bueno, ustedes podrán decir, bueno, en realidad ambas estructuras permiten repetir una o más veces. Nada más que se escriben diferente en pseudocódigo respecto de Java. En pseudocódigo, el repetir hasta repite mientras la condición sea falsa. Deja de repetir cuando la condición es verdadera. En cambio, en Java, se escribe do while, repite mientras la condición sea verdadera. Y deja de repetir cuando la condición se torna falsa. Esto que escribo y que digo en palabras muy rápido, ustedes lo van a poder repetir o contestar de la misma forma o en otras palabras. Profe, Sí. ¿los finales son orales o escritos? Los finales son escritos, ¿sí? Yo tengo que tomar un final ahora en las próximas semanas, el lunes creo que es, el lunes 21, pero siempre hay mesas. Hay mesas que son fijas, ¿sí? Que se publican el llamado, que son llamados ordinarios, se les llama, y hay veces, siempre tratamos de poner un final por mesa. Por ejemplo, en el final del mes de abril y el mes de mayo, era a demanda. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento ustedes en la mitad del cuatrimestre desean rendir el final de RPA, bueno, solicitan una mesa a demanda. Y yo suelo publicar las mesas a demanda en distintos medios, a través de foros de PEDCO, e incluso tenemos a ver si los voy a mostrar. Tenemos también ¿cómo se dice? Tenemos un curso en PEDCO. A ver. Está bien. Tenemos un curso en PEDCO. Para que lo sepan. A ver. Esperen que me está molestando. A ver. Todos los cursos. Esperen que me está molestando. Acá. En todos los cursos, en Facultad de Informática, bueno, RPA es parte del Departamento de Programación. Y en el Departamento de Programación, así como está Resolución de Problemas y Algoritmos 2022, hay una materia que se llama Resolución de Problemas y Algoritmos para el final. Acá, no, este no es. A ver, en la página 2. Esta. Resolución de problemas y algoritmos para alumnos que deben rendir el final. En ese curso, una vez que terminen RPA, se van a poder anotar. Y este es un espacio que tenemos en PEDCO para aquellos alumnos que quieran rendir el final. Por ejemplo, tengo publicado la mesa de examen a demanda para el mes de junio, es el lunes 20 de junio a las 16 horas. Los alumnos interesados en rendir tienen que completar un formulario, ustedes completan el formulario, envían un email el día de mañana que quieran rendir un examen de RPA a demanda. ¿Sí? Al menos. Y bueno, y acá mismo, para prepararse para ese examen, hay un conjunto de preguntas para rendir el oral. Cualquiera de estas preguntas que está acá es una pregunta candidata a
a que sea evaluada en el final. Y al final hay un video también, que bueno, se los voy a compartir por Discord también, aprovecho para compartírselos en Discord. En realidad es un resumen de esta materia. Es un video que tiene toda la teoría, digamos, es toda la teoría, pero está condensada, está resumida, ¿sí? Y utiliza también un mapa mental que había diseñado, que también se los voy a facilitar, pero pueden ver este video, que es un resumen de todo lo que hemos visto en la materia. Ya todos los temas que están incluidos en ese video están desarrollados ya en esta materia, y bueno, ahora simplemente estamos haciendo clases para profundizar en estos temas. Ahí les compartí el video en Discord. Bueno, volviendo al tema, en este curso, que es resolución de problemas y algoritmos para alumnos que dan rendir final, siempre van a encontrar información sobre cuándo se rinde el próximo final, y bueno, y tienen pirámides para practicar, ¿sí? Acá hay un conjunto de pirámides, ¿sí? ¿Vieron que vimos pirámides la semana pasada? Bueno, siempre consideramos cuánto tiempo le hemos dedicado a las pirámides, ¿no? Mañana quedamos que nos íbamos a encontrar a las 4, ¿no? Hacer una consulta, una clase de consulta práctica. Bueno, ahí podemos ver alguna de estas pirámides, tal vez. Y bueno, y acá están las preguntas también. El enlace al video que acá se los acabo de compartir. Profe, ¿ya hay fecha para el recuperatorio del primer parcial? Sí, eso lo publiqué hoy, está acá. La fecha del segundo parcial, recuerden que es el 25 de junio, de 9 a 13, en estas aulas, y el recuperatorio integral es el 5 de julio. Martes, 5 de julio. Las aulas las vamos a publicar también ahí mismo. Se lo vamos a informar, pero ahora nos enfocamos fundamentalmente en el segundo parcial. Bueno, entonces, ahora voy a ver qué tenía planificado también para hoy. A ver, permítanme ver. Vamos a seguir con otro ejercicio. Yo les voy a colgar mañana, para tener un poco más de tiempo y no hacerlo ahora a las apuradas, ahora cuando termina la clase. Mañana a la mañana les voy a colgar estos ejemplos que hemos visto para que ustedes tengan una referencia, y también los puntos Java. Y ahora me gustaría que viéramos qué haríamos si tuviéramos que calcular vamos a ver esto. Siendo las 9, que ya hicimos un repaso de las estructuras repetitivas, vamos a ver dos ejercicios que tienen que ver con cadena de caracteres. Y es muy importante lo que vamos a ver. El primer ejercicio es el ejercicio 4, le vamos a poner, dada una cadena, obtener la posición de un carácter en la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, si escribimos la cadena de caracteres cantera y queremos obtener la posición de la E, la E, ¿en qué posición está dentro de la cadena? ¿En la 4? Exacto. ¿En la 4? 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto, está en la 4. Vamos a suponer que si el carácter que estamos buscando dentro de la cadena no se encuentra, por ejemplo, el carácter R en la... bueno, está. El carácter S, ¿sí? Cuando no se encuentra, el resultado debería ser -1. Si un carácter no se encuentra en la cadena, queremos que la respuesta de la solución algorítmica que vamos a dar sea -1. Entonces, para eso vamos a hacer una solución con un módulo. Lo primero que voy a hacer es poner digamos, algoritmo, fin algoritmo, pero también vamos a crear un módulo. Fin algoritmo principal. Vamos a crear un módulo
módulo y sin módulo. Y este módulo nos va a permitir obtener la posición. Obtener posición en cadena. Y va a recibir como parámetro una cadena de caracteres, que vamos a llamar cadena, y un carácter. Le vamos a llamar carac. Y va a retornar una posición, es decir, va a retornar un entero. El algoritmo principal lo que debería hacer es solicitarle al usuario la cadena, el carácter del cual se quiere obtener su posición, ¿sí? Entonces, para eso vamos a dejar una indentación, vamos a escribir un objetivo. El objetivo va a ser obtener la posición, la primera posición de un carácter en una cadena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable que sea de tipo texto, que sea cadena, y otra variable que sea de tipo carácter, que es el carácter a buscar. Carácter. Vamos a poner carácter a buscar. Cadena, cadena. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario, escribir, vamos a pedir al usuario que ingrese la cadena. La cadena de caracteres. Y vamos a leer en la variable cadena. Cadena. Lo mismo vamos a hacer con un carácter, le vamos a pedir también al usuario, que es buscar, por ejemplo, el carácter E en una cadena. Ingrese un carácter a buscar en la cadena. Ingrese un carácter del cual se desea obtener su posición en la cadena. Leemos ese carácter que es carac a buscar. Hasta ahora tenemos todas las entradas, la cadena de caracteres que va a ingresar el usuario y un carácter a buscar. ¿Y cómo vamos a tener que llamar al módulo obtener posición en cadena? Y ese módulo me va a retornar la posición. Entonces voy a declarar una variable que sea de tipo entero, que diga pos, de posición, o posición. Y a la variable posición le vamos a asignar el resultado de invocar al método obtener posición en cadena, le vamos a mandar la cadena y el carácter a buscar. Y este método me retorna directamente la posición. ¿Sí? Y ese valor lo voy a almacenar en posición. Lo único que tengo que hacer ahora es mostrar un cartel que diga el carácter carac a buscar está en la posición Bueno, ahí está el esqueleto del algoritmo principal. Este algoritmo principal confía en que va a llamar a un método que le retorna ese valor. De esta forma estamos pensando de una manera de una solución algorítmica empleando un módulo. Ahora nos falta construir ese módulo, ¿sí? Profe, Sí. yo no entiendo ahí qué hizo en posición.
¿Qué dice en la variable posición? Acá. Claro, en cuando lo esta parte. asignaste, claro, eso. Sí, a ver. Obtener posición en cadena es un módulo que vamos a definir ahora en este módulo, ¿sí? Este módulo recibe dos entradas, que es la cadena de caracteres que ingresó el usuario y un carácter. Y va a retornar el entero, un entero que es la posición. Por ejemplo, decíamos recién que si la cadena es cráter y el carácter a buscar es la letra E, esta es la cadena, cráter, que ingresó el usuario. El carácter a buscar es la letra E. La posición que tiene que retornar este módulo es justamente la posición 0, 1, 2, 3, 4. Tiene que retornar la posición 4. ¿Sí? Es decir, cuando llamemos al módulo obtener posición en cadena y le mandamos la cadena de caracteres cráter y le mandamos el carácter E, este módulo me retorna un valor, que es 4. La invocación a este módulo retorna el valor 4, que es la posición del carácter E en la cadena de caracteres. Y ese valor se lo tengo que asignar a alguna variable. Eso es lo que hice. Asignárselo a una variable. Porque todo módulo que nosotros buscamos, o sea que todo módulo que nosotros llamamos o invocamos, si el módulo retorna un valor, entonces tenemos que ser muy cuidadosos que de su invocación se va a retornar un valor y ese valor se tiene que almacenar en una variable. En este caso se almacena en la variable posición. Ahora sí. Sí, profe, sí. Entendí, no había visto el módulo. Así que, Bien. después vi. Ahora lo vamos a construir el módulo. El módulo siempre tiene que tener un comentario. El comentario de todo módulo incluye un objetivo, ¿sí? Que es devolver la primera posición de un carácter en una cadena. El objetivo del módulo. Y después, para cada parámetro, yo tengo que escribir también un comentario. Acá este módulo tiene dos parámetros. Uno que es cadena y otro que es que es el carácter. Cadena, escribo el nombre del primer parámetro, cadena, y acá vamos a poner la cadena ingresada por el usuario. O la cadena a considerar, o a evaluar, o a recorrer. Y carácter es el carácter del cual se desea obtener la posición en la cadena. ¿Sí? Siempre tenemos que recordar que el objetivo tiene, el comentario tiene un comentario del objetivo del módulo y tantos comentarios como parámetros tenga el módulo. Eso lo aprendemos acá en esta materia y bueno, ustedes lo tienen que aplicar siempre en esta materia, en la siguiente que es desarrollo de algoritmos. Ahora nos tenemos que enfocar en cómo vamos a hacer este recorrido. Vamos a tener que recorrer la cadena, ¿sí? Pero acá hay también una decisión de diseño, ¿sí? Porque el recorrido que nosotros vamos a hacer de cada uno de los caracteres de la cadena se va a denominar un recorrido parcial. No es un recorrido total. Un recorrido total es cuando tenemos que hacer un recorrido completo de cada una de las caracteres de la cadena. Recorro desde el primer carácter hasta el último. Supongamos un problema. Contar la cantidad de ocurrencias del carácter E en una cadena. Como tengo que contar la cantidad de veces que aparece la E en una cadena, tengo que recorrer la cadena en forma completa. Si recorro la cadena en forma completa, decimos que ese recorrido es un recorrido total o exhaustivo. Un recorrido total. En este caso, estamos en un problema en el cual el recorrido es un recorrido parcial. Este problema implica recorrer una cadena en forma parcial.
¿Por qué? Porque una vez que encontramos el carácter que estamos buscando, vamos a retornar su posición. Y no es necesario seguir buscando este carácter dentro de la cadena. ¿Sí? Es decir, vamos a comenzar el recorrido buscando un carácter, y si encontramos este carácter, vamos a suspender ese recorrido, porque vamos a retornar la posición del carácter en la cadena. Y eso hace que este recorrido sea un recorrido parcial. Recorrido parcial. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer un recorrido parcial, ¿qué estructura de control les parece a ustedes que vamos a tener que emplear? ¿Repetir mientras? Un repetir mientras, ¿sí? Puede ser. ¿Un hasta? O puede ser un hasta, ¿sí? Perdón, puede ser un repetir hasta, ahí recorreríamos al menos un carácter. Convendría más un repetir mientras, o un mientras, como le decimos generalmente. Decimos repetir mientras o mientras. Vamos a emplear un mientras. Entonces, como la solución es un mientras, escribo mientras y mientras por acá. Y mientras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La cadena viene por parámetro, el carácter a considerar también viene por parámetro. Bueno, como vamos a tener que iterar, ¿sí? En distintas posiciones de esta cadena de caracteres, voy a necesitar sí o sí una variable iteradora, ¿sí? Vamos a llamarle iter. Esta es una variable iteradora. Donde esta variable iteradora va a estar inicializada en la primera posición de esta cadena, que todas las posiciones en una cadena de caracteres comienzan en 0, entonces lo inicializo en 0. Y esta estructura repetitiva va a decir, mientras iter sea menor que la longitud de la cadena. Y bueno, también voy a utilizar una variable longitud, que la voy a inicializar en longitud de cadena. ¿Sí? Entonces vamos a decir, mientras iter sea menor que longitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si... ¿Sí? La longitud te contaba los caracteres, ¿no? De la palabra en este caso que es el usuario. Bueno, si la cadena a considerar es la palabra cadena, la longitud es 6, porque tiene 6 caracteres. Entonces, preguntamos si vamos a utilizar un método que empleamos ya el jueves de la semana pasada. Si carácter en posición de cadena carac, estos son los parámetros, ¿sí? Si este carácter en la cadena, si el carácter en posición, considero de la cadena en la posición 0. Si el carácter en la posición iter es igual vamos a poner acá, es igual a carac, que es el carácter que estoy buscando, ¿sí? Estoy preguntando, si el carácter que está en la posición 0 es igual al carácter que estoy buscando, si es así, entonces, acá voy a poner el fin sí, para no olvidarme, si es igual, lo que voy a hacer es, bueno, tengo que retornar la posición. Entonces me falta una variable que sea entera, que se llame pos de posición, que va a estar inicializada en el valor -1. En el caso de que no encontremos el carácter en la cadena, vamos a retornar -1. Pero si el carácter en la posición 0 es igual al carácter que estoy buscando, entonces a pos le voy a asignar iter.
que es justamente la posición que estoy considerando. ¿Sí? Es decir, piensen que en la primera iteración iter vale 0. Pregunto acá, ¿el carácter en la posición 0 de cadena es igual al carácter que estoy buscando? Si es igual, bueno, entonces en la variable post, donde vamos a almacenar la posición en la cual encontramos ese carácter, recibe la posición 0. ¿Sí? Después iter se va a tener que incrementar. Si no lo encontró, iter se tiene que incrementar en una unidad. Iter más 1. Si no lo encontró, lo incrementa en una unidad. Acá tranquilamente podríamos escribir, si no lo encuentra, si no es igual, perdón, lo incrementa y pone fin sí. Lo incrementa. Si lo encontró, ya tenemos la posición que tenemos que retornar. Y si no lo encontró, es decir, si el carácter en la posición 0 no es igual al carácter que estoy buscando, incremento iter en una unidad. Y ahora después busco en la posición 1. Si no es igual al carácter que estoy buscando, incremento iter y busco en la posición 2. ¿Sí? Esto se va a hacer tantas veces como cadenas, como caracteres tenga la cadena. La última vez que va a asumir un valor iter va a ser cuando iter sea igual a la longitud menos 1. ¿Qué nos faltaría en este módulo para completar el módulo? Lo que retorna. Lo que retorna, porque este módulo, si retorna algo acá que dice retorna entero, hay que escribir una instrucción que es retorna pos. Retorna la posición. En el caso de que nunca haya encontrado el carácter, como pos está inicializado en menos 1, lo que va a retornar es menos 1. ¿Sí? Devolver la primera posición de un carácter en una cadena, si no lo encuentra, retornar menos 1. Retorna menos 1. Ahí está bien escrito el comentario. Bueno, esto mismo que acabo de escribir permite obtener la posición de un carácter en cadena. La posición de un carácter en una cadena. Este mismo algoritmo, se los voy a mostrar en pseudocódigo, perdón, en Java, este ejercicio. Acá está el módulo. Obtener posición, le puse acá. Obtener posición. Recibe un string y un carácter. Declara una variable posición inicializado en menos 1. La variable longitud, en el cual vamos a almacenar la longitud de la cadena, empleando el método len de cadena. Y dice, mientras i sea menor que longitud, pregunta, si cadena.charat_i significa que el carácter en la posición i de cadena, si es igual a e, que es el carácter que estoy buscando, entonces en la variable posición almaceno el valor de i. ¿Sí? Y acá hay algo más, algo interesante que nos estamos olvidando. Como ya encontré como ya encontré la posición que estaba buscando, y quiero forzar, digamos, de que termine de iterar, digamos. Claro, que el recorrido finalice. Para forzar que ese recorrido finalice, acá puse, ahí le asigno longitud. Pero también podríamos poner una condición más elegante, tal vez. Podríamos poner una variable lógica. Y encontrado podría ser también. Bueno, igual, ahora lo modificamos. Porque cuando ya encontré la posición del carácter que estoy buscando, ya tendría que dejar de recorrer.
sí, podríamos poner en lugar de, bueno, tendríamos que emplear otra variable. Bueno, vamos a emplearlo. Boolean, encontrado. Encontrado es falso, inicialmente, ¿sí? Y acá podría poner encontrado true. Y acá pongo, mientras i sea menor que longitud, y encontrado, y not encontrado. ¿Sí? Esta es una forma de escribir que voy a recorrer mientras i sea menor que longitud y no la haya encontrado. No haya encontrado la posición de ese carácter en la cadena. Cuando lo encontré, al carácter que estoy buscando, y ya conozco su posición, encontrado va a recibir el valor verdadero, con lo cual su negación va a ser que toda la expresión booleana se evalúa falso y termine la estructura repetitiva mientras. Bueno, y esto mismo lo voy a tener que hacer en el pseudocódigo, que es algo que me faltó. Entonces, acá voy a poner una variable lógica, lógico encontrado, al cual le asigno el valor falso, le asigno el valor falso, y acá en el mientras voy a decir que voy a iterar mientras i sea menor que longitud, y, bueno, and not encontrado. Encontrado con minúscula, y cuando encontré el carácter y ya determiné su posición, voy a cambiar el valor de la variable encontrado a verdadero. Esto es lo que me faltaba en el pseudocódigo. Y acá está entonces el método obtener en posición. El algoritmo principal. Sí. El programa, el main, digamos, pide al usuario que ingrese una palabra y a la vez pide que ingrese el carácter que quiere encontrar, digamos. Tal cual. Recién ahí estamos entrando al programa principal y como vos bien dijiste, pide que ingrese el usuario una cadena, pide que a continuación ingrese un carácter, ¿sí? Sí. Acá muestra cuál es el valor del carácter, esto lo podemos quitar. Claro, lo que Y quería luego, preguntar era qué sucedía si el usuario ingresa una palabra que tiene, por ejemplo, 12 y pide que se busque E. la palabra, ¿cuál sería? No sé, por ejemplo, vidrio que tiene 2 I. Bueno, si vos buscas la letra I en vidrio, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué haría el algoritmo? Y llegaría a la primera y cortaría, o sea, en la Tal segunda, cual. en la primera posición. Claro, entonces obtiene la primera posición o la primera ocurrencia. La primera vez que De, aparece la letra pedida, digamos. ¿sí? En una cadena. La primera. A ver, para ser más exacto, obtiene la posición de la primera ocurrencia de un carácter en una cadena. Y volviendo al pseudocódigo, porque estamos construyendo este algoritmo y vemos el módulo, dice, a ver, devolver la primera posición, acá lo habíamos escrito bien, la primera posición de un carácter en una cadena. Si no lo encuentra, retorna -1. ¿Ahora sí? Sí, sí, está. Estaba escrito en el pseudocódigo, pero faltaba escribirlo en el Java. Y ahora vamos a volver al algoritmo principal. Le pedimos al usuario las entradas de datos y le pasamos tanto la cadena como el carácter al método obtener posición, y ese método se encarga de encontrar
la primera posición, donde ocurre ese carácter en la cadena, y lo almacena en posición. Y luego muestra un cartel que dice, el carácter está en la posición tal. Lo vamos a ejecutar. Ingrese una cadena, vidrio. Ingrese un carácter, la I. El carácter está en la posición 1, porque la B corta está en la posición 0. La primera ocurrencia de I está en la posición 1. La cantidad de ocurrencias es 2. Es decir, la cantidad de ocurrencias de la letra I es 2, porque vidrio tiene 2 I, como recién ejemplificaba su compañero. Y ahora justamente vamos a ver el que obtiene la cantidad de ocurrencias. Hay un método que se llama cantidad de ocurrencias que recibe una cadena y un carácter. Este método es un ejemplo de un recorrido exhaustivo. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer la cadena de caracteres carácter por carácter. Si queremos contar la cantidad de ocurrencias de la letra I en una cadena, no nos queda otra que ir desde la posición 0 hasta la posición longitud menos 1, buscando la cantidad de I's que contiene esta cadena. Y es por eso que hay una gran diferencia entre los métodos que requieren un recorrido total o exhaustivo de aquellos otros métodos que requieren un recorrido parcial. Un recorrido parcial es cuando uno verifica la existencia de algo, o uno trata de obtener la primera posición de la ocurrencia de algo, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero ejemplificar en esta clase. La distinción entre recorridos parciales respecto de recorridos totales. Y acá tenemos un ejemplo de un recorrido total. Busca la cantidad de ocurrencias de un carácter en una cadena. Si hay que hacer un recorrido total, desde la posición 0 hasta la posición longitud menos 1, no nos queda otra que aplicar una estructura de control repetitiva que es un para. ¿Sí? Fíjense que hace este método que se llama cantidad de ocurrencias. Para I desde 0, y mientras I sea menor que longitud de la cadena, porque longitud se le asignó la longitud de la cadena, va desde 0 hasta longitud menos 1, porque este menor es un menor estricto. ¿Qué pregunta? Si el carácter en la posición I es igual a E, entonces incrementa un contador que se llama count, que está inicializado en 0. Por cada ocurrencia de este carácter que estoy buscando, incrementa la variable count y retorna la variable count. Si no encontró ninguna ocurrencia de este carácter que estoy buscando, el valor retornado va a ser 0. Este es un ejemplo de un recorrido total. Es un ejemplo de un recorrido total. O también decimos exhaustivo. Y acá nos faltan poner el comentario de cada uno de los parámetros que voy a copiar. Tampoco lo tengo acá. Así que lo vamos a poner. Cadena ingresada, cadena a evaluar, y carácter del cual se desea obtener su posición, su primera posición. Y esto mismo lo vamos a poner acá abajo. Carácter del cual se desea obtener la cantidad de ocurrencias. Bueno, este mismo ejemplo lo vamos a escribir también en pseudocódigo. Entonces, voy a hacer el paso inverso porque en realidad ya mostré el Java. Lo que voy a hacer ahora es poner ejercicio 5. Voy a escribir acá el Java. Construir un módulo. A ver, creo que lo tenía escrito. Dado una cadena, obtener la cantidad de ocurrencias de un carácter en la cadena. Esto implica un recorrido total o exhaustivo. Y ahora lo voy a escribir en
en pseudocódigo. Módulo, cantidad de ocurrencias, texto, cadena, carácter E. Esto retorna, ¿qué retorna? Un ¿Qué entero. retorna? ¿Eh? Un entero. Un entero. Justamente el encabezado del Java dice que retorna un entero, que es el tercer componente. Retorna entero. Esto es el comentario. En pseudocódigo se encierra de esta forma. Y luego viene una declaración de variables. Entero, cant. Longitud, i. Cant le asigno 0 a longitud, le asigno longitud de la cadena. Y acá tengo una estructura repetitiva para i, desde 0 hasta longitud menos 1. Directamente lo podría escribir acá, el menos 1. Escribí arriba el menos 1, entonces acá pongo hasta longitud. Porque este valor, que es el límite superior del para, también lo incluye. Paso 1. Esto lo podría omitir, pero lo escribo igual. Hacer. Fin para. Fin para. Y a ver, adentro del para, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si el carácter en la posición i de la cadena es igual a e, incremento cantidad. Entonces acá lo voy a escribir. Si carácter en posición de cadena, coma i, es igual a e, entonces, sin sí, para no olvidarme, a cant le asigno cant más 1. El más solamente lo escribimos en Java. Y me falta algo, el retornar. Retornar cant. Está después del para. Retornar cant. Entonces, mañana, yo me comprometo a la mañana de que este ejercicio, que está escrito en pseudocódigo y en Java, lo voy a agregar en el apunte de cadena de caracteres, lo voy a agregar en ejemplos, acá donde dice recorrido parcial, recorrido total. Bueno, acá los voy a poner recorrido parcial y recorrido total. Recorrido parcial, obtener la posición de un carácter en la cadena. Recorrido total, contar la cantidad de ocurrencias de un carácter en la cadena. ¿Sí? Hicimos una hora de repaso de estructuras de control repetitivas con repetir para, mientras y repetir hasta. Y en estos 40 minutos de la segunda parte de la clase vimos un recorrido parcial y un recorrido total. La semana que viene también vamos a tener clase. Mañana tenemos una clase práctica de 4 a 5, una clase de consulta. Y la semana que viene vamos a tener las últimas 2 clases, el jueves y el viernes. En la semana del 20 yo no voy a estar en Neuquén y bueno, no voy a poder dar clases. Así que la semana que viene serían las últimas clases de teoría. Nos encontramos igual mañana a las 4. Si ustedes tienen alguna pregunta ahora, la contesto, no hay ningún problema.
Yo quería consultar cuáles eran las cadenas de carácter que hay que tener en cuenta para el parcial, que no alcancé a escuchar. Los métodos, los tres métodos que vamos a ver de cadena de caracteres. Claro, eso. Sí. Bueno, la clase del jueves pasado ya la subí a YouTube y les compartí el video en Discord, recuerden. Si no estuviste en la clase esa, mirá el video. Pero los métodos son longitud de una cadena. Acá están. Longitud de una cadena. Método 6.1. Igual, cuando comparamos una cadena con otra, el método equals, ¿sí? 6.2. Y carácter en posición, el 6.7. Charat, carácter en posición, o charat en Java. Son los tres métodos que ustedes tienen que conocer. El resto de los métodos que están en este apunte no los vamos a ver. Con el método longitud, el método igual y el método carácter en posición es suficiente para recorrer una cadena y construir un montón de ejercicios, tanto en el trabajo práctico de promoción como algún ejercicio de final en el cual le pidamos, por ejemplo, hacer una traza, ¿sí? Capaz que le damos un enunciado en el cual se incluye un código Java y ustedes tienen que hacer la traza. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? Profe, ¿podría volver a mostrar dónde estaba ubicado para el final? ¿En qué parte de Pético estaba para el formulario? Ah, sí. Vamos a Pedco. Para buscarlo, pueden buscar. Vieron que al costadito aparece un menú. Hay una opción que dice todos los cursos. Y ahí nos movemos a la facultad nuestra, Facultad de Informática. Resolución de problemas y algoritmos pertenece al departamento de programación. Buscamos departamento de programación. Hacemos clic en el departamento y están todas las materias de programación. Ustedes están inscritos en Resolución de Problemas y Algoritmos 2022. Bueno, yo en la segunda página encontré este curso, Resolución de Problemas y Algoritmos para alumnos que deben rendir al final. Este es el curso en el cual ustedes se tienen que matricular, así reciben todos los mensajes de las mesas de exámenes de final que van a ver. Gracias, profe. Bueno, mañana, entonces recuerden, mañana viernes de 4 a 5 nos encontramos para hacer consultas que tengan, para ver algún ejemplo, para compartir alguna resolución también, y bueno, para seguir haciendo algún otro ejercicio en base a preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Si les parece, dejamos acá que ya son las 10 menos 20. Bueno, profe, nos vemos. Adiós. No, profe. Que anden bien. Chau, chau. Adiós, profe, muchas gracias. Chao, chao.